Nafi Rodríguez, abogado de los tribunales de la República, abogado constitucionalista, presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Saludos, bienvenido. Saludos, Cristian, Omar, y a los televidentes. Antes de empezar la entrevista quisiera solidarizarme con el tema de Juan Modesto Rodríguez. Yo hará un par de meses fui su abogado en la 8ª Sala Penal del Distrito Nacional en una querella que le entabló una compañía internacional sobre seguros por el ejercicio de el derecho a la libertad de expresión en redes sociales. Y exitosamente salimos bien, fue descargado después de un año más o menos de proceso. Pero ciertamente recuerdo que iba a las audiencias en condiciones muy precarias, incluso haciéndose valer de bastones y ese tipo de cosas. Su estado de salud no es bueno. Ojalá que las autoridades, el gobierno, que siempre ha tenido esos programas sociales de pensiones, pues preste atención a lo que ha sido, como decía yo ayer en Twitter, un hombre honesto y además un periodista de la vieja guardia, de esos periodistas que ya se van extinguiendo. Ojalá que atiendan ese llamado. Ojalá. Mire, hay un tema, a propósito de una decisión del Tribunal Superior Electoral, que dice que no tiene competencia de recursos elevados contra decisiones de la Junta Central Electoral, en la que se alegan violación de derechos fundamentales a ciudadanos. El Tribunal Superior Electoral lo remite al Tribunal Superior Administrativo, recordando una decisión del Tribunal Constitucional, pero han venido opiniones, y cito la más reciente, la Fundación Institucionalidad y Justicia, que plantea un rediseño de las llamadas altas cortes, o al menos cambiar la ley del Tribunal Superior Electoral, porque de repente hay asuntos que por naturaleza competen o deben ser del Tribunal Superior Electoral, pero que están yendo al Tribunal Superior Administrativo, que tampoco quiere eso, ni deben las cosas ventilarse allí. ¿Usted qué piensa de todo esto al momento que le brindamos un cafecito Santo Domingo? Sí, hombre. Porque la verdad es que... Ese es el mejor café del mundo, ¿eh? Vamos con el café. Buenos días. Saludos. Buenos días. Mira el suyo se ahí. definen cortes, se especializan. Sabor que arranca en el aroma. Gracias a la Junta le dan leyes, quieren que las interprete. Hay un problema serio en todo esto. Mira, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0282-17, que estableció que los actos que proceden de la Junta Central Electoral, por su naturaleza, son actos administrativos. Y que como tales... ¿Actos? Administrativos. Administrativos. Del derecho administrativo. Y que como tales, por su naturaleza, deben recurrirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ese es un criterio, digamos, que no es pacífico jurídicamente, porque existen dos criterios para establecer la naturaleza del acto. Esta, que es en términos procesales, y también el criterio referido a la mayor afinidad de la materia. Esto es, el tribunal competente debería ser el que tenga más afinidad en el tema. Entonces, consecuentemente, el tribunal natural a los actos de la Junta Central Electoral, que son actos del proceso electoral, debería ser el Tribunal Superior Electoral, que es una jurisdicción especializada que creó la Constitución de la República. Sin embargo, esa sentencia estableció ese criterio y los actos que son una expresión de la potestad administrativa de la Junta Central Electoral, pues deben ir al Tribunal Superior Administrativo, con lo cual se crea un tremendo problema por la carga procesal que tiene ese tribunal, por la falta de especialización en el tema electoral, etc. Ahora bien, yo pienso que la sentencia ha sido interpretada por una parte de los miembros del Tribunal Superior Electoral, porque fíjate que están divididos. No es la primera vez, ya es la segunda sentencia que se pronuncia sobre ese tema. Y los mismos dos jueces
hacen voto disidente, que es el presidente y el juez Madera, que consideran que ese tribunal sí tiene competencia, y los otros 3 jueces se suman al criterio de que la sentencia del Tribunal Constitucional quitó la competencia en materia de amparo al Tribunal Superior Electoral. Y tú decías una cosa importante ahorita, Cristian. Personas que sienten que derechos fundamentales suyos le han sido violados. Una cosa son actos puramente administrativos, donde por el ejercicio de la potestad reglamentaria o de la potestad de policía, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, se pueda violar algún tipo de procedimiento o un derecho. Y otra cosa es cuando se viola un derecho fundamental. Claro. El artículo 7 de la ley 137-11 de los procedimientos constitucionales dice que la función esencial de todos los jueces, esa es la expresión que usa, todos los jueces, es mantener la vigencia de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales. Consecuentemente, todos los jueces son jueces de amparo. Exacto. Una cosa es la vía administrativa para tú impugnar mediante el recurso de lo contencioso ordinario un acto que no viola derechos fundamentales, y otra cosa es tú dejar en indefensión a personas que están reclamando la protección de derechos humanos, que hay que decir que los derechos fundamentales son derechos humanos, de derechos humanos ante ese tribunal. ¿Cómo vamos a resolver todo esto? Yendo de nuevo al Congreso, pero además, si vamos al Congreso a resolver este tema, ¿qué va a pasar con el proceso electoral? Está abrumado el Tribunal Superior Administrativo, el presidente saliente declaró, sí, que ahora está en la Suprema, y dice, no, que eso, no quiero eso. Dijo en su momento, el Tribunal Constitucional tiene su agenda priorizado, pero tiene muchos temas. Por un lado, ¿qué va a pasar si se resolverá en el Congreso a futuro? Y por el otro lado, con este proceso electoral tan cargada la Junta, el administrativo, el constitucional, y con plazos ahí que son fatales. Mira, la política tiene sus fórmulas y uno siempre desearía que la política no se judicialice. Claro. Porque cuando se judicializa la política, se politiza la justicia. Entonces, los problemas de la política deben tener soluciones políticos. Pretender que la solución a los problemas políticos se dirima en los tribunales crear un problema, porque los tiempos procesales de los tribunales no son los tiempos de las electorales. Exacto. Cuando tú revisas la ley de partidos o la ley de régimen electoral, te das cuenta, por ejemplo, en el caso de la ley de partidos, que hay plazo entre la proclamación de un candidato, su elección y su proclamación, hay plazo de 15 días. 15 días es el plazo que un tribunal ordinario como el contencioso usa para notificar comunicación de documentos. Es decir, que ni siquiera empiece el proceso. Entonces estamos hablando, porque estamos hablando de un contencioso ordinario, ni siquiera de un amparo. Es decir, todo este tema de la judicialización de los actos de la Junta Central Electoral se han llevado a un recurso que tiene unos plazos larguísimos. ¿Pudiéramos caer en una crisis política por Yo eso? creo que se puede estar formando la tormenta perfecta En un tapón para electoral. Chico, para el tema de la crisis de las elecciones próximas. ¿Y los políticos no han hecho conciencia sobre todo esto? Sobre una cuestión. Vi un abogado de mucho respeto, catedrático, el doctor Jorge Prat, que tiró un San Antonio magnificado en el Tribunal Superior Electoral, en un gesto, no sé si de desesperación. Dijo, no vamos a esperar que vuelvan y estén aplazando y solicitando nuevos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un ambiente realmente muy crispado, en que las formas se van perdiendo, en que los paradigmas también se van cayendo. El tema de quienes ejercemos en las universidades y ejercemos el derecho en los tribunales es un tema, digamos, es un drama humano, porque el paradigma del profesor muchas veces se diluye en una reyerta en un tribunal. Uno tiene que tener sus límites, sus límites muy bien
trazados en términos, todo este tema, por ejemplo, de las posiciones, uno que escribe el libro, las posiciones que uno asume en doctrina en un libro y luego la que tiene que asumir en un tribunal. Pero Es un tema. Hay gente que tiene serios problemas. el tema concerniente al arrastre, entonces, entiende que no debió ser tratado por la Junta Central Electoral, que no debió ir al Tribunal Superior Electoral, que debió volver, si se quiere, al Congreso. Mira, chico, ¿Hay tiempo para eso? mira, chico, tiempo no hay para más reformas. Fue siempre un principio del derecho electoral dominicano que en los años preelectorales no eran operativas reformas legales. Y se está viendo por qué. Si la Junta Central Electoral debió interpretar la ley, y peor que interpretarla, hacer lo que hizo, porque lo que hizo fue una especie de Frankenstein. Si cogió un poquito de la ley de partidos políticos y otro poquito de la ley de régimen electoral, y entonces el resultado de eso fue un ornitorrinco. En el sentido de que en unas provincias Ni terrestre ni hay anfibio, arrastre, pero nada, camina. y en otras no hay arrastre. Ahí hay un problema de carácter jurídico. Un órgano de la administración puede interpretar una ley cuando la controversia se da sobre el contenido material de la ley. Dígase, si hay una disposición, digamos, que beneficia a la persona de tez negra y hay una controversia sobre quién es negro, ese órgano puede decidir cuáles son las características de una persona de tez negra. Pero cuando la controversia se genera sobre la formalidad de la ley, es decir, sobre el trámite preceptivo que una ley debe agotar para ser aprobada, tanto en las cámaras como en la promulgación del Poder Ejecutivo, esa es una materia reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional. En fin, cambiando de tema forzosamente, cuando uno firma un documento y ese documento se manda al Congreso, uno puede 3 años después decir que eso fue un atraco, 4 años después, que es un atraco y que eso no tiene validez porque fue la rebelión de la minoría. Me refiero a Ventura Camejo y su más reciente planteamiento sobre lo acordado en Juan Dolio, que provocó la modificación de la Constitución y habilitó al presidente Medina. Mira, el concepto de posverdad es un concepto académica y semánticamente divergente. Ofrézcame. Me ha confundido más. A ver. El concepto de fake news, el concepto de noticia falsa, es eso. Es, desde el punto de vista académico, nosotros en las universidades, no es tan fácil ponerle un ejemplo a un estudiante de qué es la posverdad. Exacto. Esa manera fragmentada y mañosa de tergiversar los hechos para presentarlo como la verdad. Un Frankenstein. Este es un ejemplo que el licenciado Ventura Camejo nos da un ejemplo excelente para mostrar qué es la posverdad. Cómo usted toma los hechos y ofrece una versión apócrifa de las causas que motivaron esos hechos, lo distorsiona y lo presenta como una verdad, cuando lo que está hablando es una falsedad. Hay que decir conceptualmente qué es el pacto de Juan Dolio. El presidente Danilo Medina en el año 2015 le tenía prohibida la Constitución de la República la reelección presidencial. Después de una serie de movimientos sociales, políticos, se llega a un pacto en el que el presidente de la República ofrece como contraprestación a las fuerzas vivas del país, a las fuerzas sociales, a sus compañeros de partido, a los demás partidos, al sector empresarial, ofrece como contraprestación una cláusula constitucional de prohibición de reelección. Es decir, pasar de un modelo de presidencialismo que existía en la Constitución, donde se prohibía la reelección, a un modelo en que se permitía una vez la reelección
pero que una vez se optara por esa reelección, el presidente no aspiraría jamás a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. En adición de eso, el presidente también ofrece como garantía de su palabra el llamado transitorio 20º de la Constitución, que dice expresamente: el presidente de ejercicio del año 2016 al 2020 no optará para las elecciones del 2020-2024. En caso de que se repostule. Sí, en caso de que se beneficiase de esa reforma, entonces no optará ahora. Esos son los hechos. Es decir, el pacto de Juan Dolio es una contraprestación política que ofrece el presidente Medina a la sociedad dominicana, no es un atraco, por Dios. Y desde el punto de vista No, del atraco. abogado, desde el punto de vista del abogado, Por eso hablo de la posverdad y que hay que definir conceptualmente qué es el sí, pacto de desde Juan el Dolio. punto de vista del abogado, porque los abogados, entre abogados te vea, dicen por ahí. Los abogados Que el pleito tienen lo forma, ganes. Y Camejo es abogado. tienen forma de explicarte las cosas y buscarle el ajuste. Son sastres, te hacen un traje a la Como medida. los economistas. O los economistas también. Esa- Entonces, Esa desde el expresión punto de causó un vista... revuelo grande, los desastres del poder. Un artículo que yo hice, no sabía que iba a tener ese efecto, ni que me iba a acarrear las enemistades. Desde el punto de vista Pero del ya. técnico seco jurídico, ¿qué valor legal pudiera esgrimirse de eso que se firmó en Juan Dolio? Todo el valor legal. Porque- Tiene peso. Claro, porque eso fue ya un tribunal, ¿tú no recuerdas? Eso fue el Tribunal Superior Electoral. Ujú. Lo Eso llevó, se registró. Eso es cosa juzgada. lo llevó Melanio, creo, Melanio Paredes. Sí, 2 veces lo han llevado. Y un tribunal no solamente ratificó su legalidad, sino que refrendó ese pacto político. Yo quisiera Ok. que entráramos a una, Ok, a una no, cuestión. espérate, no vamos a pasar de esto todavía, espérate. Por favor. ¿Por qué cree usted que el señor Ventura Camejo hace este planteamiento en este momento? Había hecho cartas anteriormente. Se entiende que es una persona prácticamente desinteresada de todo. Pero en medio de la tensión que se vive en el partido de gobierno, él lanza esa granada y genera todas las reacciones que ha generado. Y de alguna manera se le ve como una persona que está propugnando por intereses que son del presidente de la República y de quienes están buscando la manera de reformar Constitución para posibilitar reelección. ¿Qué tiene En fin. Ventura Camejo en todo esto? Bueno, yo realmente no pudiera descifrar qué motiva a una persona de la que se dice es una persona honesta y coherente políticamente a este tipo de prácticas. Pero de antemano hay que decir, hablando del pacto Juan Dolio, que Ventura Camejo es quien introduce en el 2015 el tema de la reelección, es decir, ha sido el artífice, si no el artífice, por lo menos el vehículo del tema de reelección en las 2 ocasiones. Se habla de su proverbial probidad personal. Sin embargo, yo pienso que en un discípulo de Juan Bosch, el tema de la probidad personal no se limita a los bienes materiales. Muy especialmente Juan Bosch fue un hombre que mantuvo una verticalidad referida a su actuación en política. Coherencia. Es decir, Juan Bosch nunca se le vinculó, Verticalidad y coherencia. nunca se le vinculó con robarse una casa o tomar dinero de la administración pública para comprar una casa, pero tampoco se le vinculó con robarse la Constitución. Es decir, fue un hombre que mantuvo una línea de pensamiento y de acción coherenciada alrededor no solo de su frugalidad personal, sino de que su actuación como político era una actuación coherente e institucionalista. El país no puede vivir en un nivel... Escúchame, Omar, la mayor expresión de institucionalidad en Juan Bosch es su propia Constitución, que prohibió la reelección. El país se siente como un ambiente de letargo, como de incertidumbre, porque lo político marca mucho lo económico y lo social. Aunque la estabilidad política, el crecimiento macroeconómico, todo no está en debate, pero pudiera derivar en problemas hacia ese
nivel, porque los inversionistas extranjeros buscan mucho el ambiente político, la estabilidad, la seguridad jurídica, todos esos elementos que silvanan en un accionar de liderazgo responsable de quienes tienen posición de poder en el Estado. Para esta cuestión de las reformas constitucionales, hemos tenido 39 en los 175 años de vida republicana. ¿Qué podemos hacer para no volvernos a ver en este tipo de cosas? ¿Qué debemos hacer respecto a la Constitución de la República? ¿Cuál es lo más conveniente a este tiempo, al que venga, para que no estemos entre reforma ahora el modelo de Estados Unidos, 2 años y nunca más? No, vamos 2 años y pasa un periodo y puede volver a postularse, como ocurre en Brasil o en otros sitios. ¿Qué tipo de cosas debemos, qué es lo que debemos hacer? Un minuto, doctor. Nos merecemos algo mejor, ¿verdad que sí? Sí. Yo pienso que aquí hay que promover en su momento una reforma constitucional. Primero, que sea un acto legítimo. Y segundo, que prohíba que el presidente de turno se beneficie o se perjudique de la reforma constitucional, como pasa, por ejemplo, en Corea del Sur. Nosotros hemos tenido las dos experiencias. Con Balaguer se perjudicó, con Danilo se benefició de la reforma constitucional. Hay que hacer inoperantes el efecto inmediato de la Constitución al presidente de turno para evitar estos vaivenes. En Estados Unidos, brevemente ahí ya, en Estados Unidos lo que se llama no reforma, sino cada vez que se le agrega un capítulo a la Constitución, le llaman enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, luego de la experiencia de 3 periodos de Roosevelt, se frenó en el año 1961 fue. ¿Por qué en Estados Unidos sí? ¿Por qué aquí no? Obama bromeó, yo pudiera seguir, pero me lo prohíbe. Así es. ¿Cómo hacerlo? Eso es cultura política y estado de madurez de la democracia. Desde 1776, los norteamericanos, hasta entrados los años 60, no tenían ninguna cláusula sobre la reelección. No, ninguna. Eso vino ya a finales, a mediados del siglo XX, y no hubo problema, por una cuestión de madurez del sistema político. Gracias, Nanfi. Nanfi Rodríguez, una clasecita temprano sobre constitucionalidad, por favor, mira, leyes la sentencia y del Tribunal democracia Constitucional sobre ley de partido y redes sociales ya está disponible en la página. Ah, qué bueno. Es interesante. Felicidades a usted y al jurisconsulto Héctor Herrera Cabal. Jurisperito llegó ya, Héctor Herrera. Gracias a ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.